días, yo soy Cecilia Quijena y les voy a estar hablando de cinemática. Habitualmente cuando ustedes estudian cinemática, primero les hablan de MRU y MRV, les hablan de caída libre y tiro vertical, que se puede entender como una subcategoría dentro de los MRV. ¿Ustedes creen que eso es todo? No, señor, eso no es todo. Hay una tercera categoría que no se suele enseñar como una categoría aparte, pero yo voy a hacer eso, se los voy a enseñar como tercera categoría dentro de cinemática. Las funciones partidas. ¿Qué son las funciones partidas? Son movimientos que tienen un cacho de MRU y otro cacho que es un MRU distinto al anterior, o tienen un MRV y después otro MRV distinto, o MRV, MRU, MRV, combinaciones donde tienen así distintos tramos. Entonces la mayor dificultad con este tipo de ejercicios es partir bien los tramos, identificar qué tipos de movimiento hay en los distintos tramos y definir dónde termina un tramo y empieza el otro. Bueno, veamos primero los gráficos de posición en función del tiempo. ¿Cómo analizar un gráfico de posición en función del tiempo? Por empezar, ¿es una recta? ¿Es una parábola? ¿Qué tipo de parábola es? ¿Parábola contenta o parábola triste? Yo diría que es la parábola Mona Lisa. ¿La Mona Lisa está contenta o está triste? Siglos de investigación en historia del arte y los especialistas no se ponen de acuerdo y dicen, es una sonrisa enigmática. Dicen que lo hizo a propósito Leonardo da Vinci para que nos estemos hoy preguntando qué sonrisa quiso dibujar. Entonces tengo que interpretar esta parábola como parábola enigmática. Voy a encontrar que un tramo está contento y un tramo está triste. Tiene así como doble personalidad. Es una combinación entre contenta, triste y neutral. O sea, hay una parte que no es ni contenta ni triste. Esa parte es una recta. Tienen que partir en donde empieza y termina la recta, en donde empieza y termina una parábola. Voy a empezar analizando la recta, porque las rectas son más fáciles de entender que las parábolas. Ahí, al chorar el gráfico, muestro solamente la parte que es recta. Lo otro lo vamos a analizar después. ¿Qué puede decir cuando un movimiento en un gráfico de posición en función de tiempo tiene forma de recta? Puedo concluir que su pendiente es constante. La pendiente de un gráfico de posición en función de tiempo es la velocidad. Las rectas me indican que tiene velocidad constante. Entonces lo categorizo como MRU. Puedo usar cualquiera de las ecuaciones que conocen para MRU. Guarda, ¿cómo las van a utilizar? No reemplacen cualquier cosa en esas ecuaciones. Tienen que identificar dónde empieza y dónde termina la recta. ¿Cuál es el valor de tiempo inicial y el de tiempo final? En este caso ninguno de los dos es 0, porque no pasa por el origen de coordenadas. Empieza un poco más tarde y lo mismo con la posición. Esto no sería en la posición 0, es una posición un poco más arriba. Entonces van a tener 4 datos. 2 datos de tiempo y 2 datos de posición. Eso es lo que tienen que reemplazar en alguna de las ecuaciones de MRU. A mí me resulta más fácil pensarlo con esta ecuación, que no es otra cosa que la definición de pendiente. Siempre pendiente se calcula como el cociente, o sea, la división entre lo que varía el eje Y y lo que varía el eje X. En el eje Y tenemos posiciones, entonces las variaciones del eje Y son desplazamientos, que no es lo mismo que distancia. Y en el eje X tenemos variaciones de tiempo. Cuando hago la relación entre desplazamiento y tiempo, eso me da la velocidad. Solo válido para velocidad constante, no válido para cosas que no sean rectas. Entonces ese es el método que puedo usar para calcular la velocidad. Ahora vayamos a la otra parte, la primera parábola. Esta parábola es una parábola contenta. Eso me indica que tiene aceleración positiva, aceleración optimista. Otro dato que se tiene que dar cuenta acerca de esta parábola es que empieza en su vértice. Eso es muy importante porque me indica que la velocidad inicial es 0. Parte de una velocidad inicial de 0 y a partir de ahí la velocidad va cambiando.
Obviamente, si pasa de 0 a algo menos a 0, ¿qué está haciendo? Está acelerando. Tiene una aceleración positiva y está acelerando. Guarda que no siempre es así. A veces pasa que hay aceleración positiva y está frenando. No generalicen. Entonces, esta primera parábola acelera, va aumentando su velocidad hacia velocidades positivas cada vez más grandes. Y eso, si lo quieren relacionar con la idea de pendiente, tienen que pensar en recta tangente. Esto es lo que van a ver en matemática en algún momento, si todavía no lo vieron. Es una manera de decir que se va volviendo cada vez más empinado. Y más empinado significa más velocidad. Empieza con 0 de velocidad, después poquita velocidad y cada vez más velocidad. Hasta que, ahí donde termina la parábola, esa es la máxima velocidad que ha tenido este móvil hasta el momento. Y después viene el tramo recto, en el que va a mantener constante esa última velocidad. La última velocidad que tuvo en este tramo es la primera velocidad en el segundo tramo y la va a mantener durante todo el segundo tramo. Por último, vamos a la otra parábola. Esta es una parábola triste, una parábola de aceleración negativa. Me indica una aceleración pesimista. En este caso, me indica que pierde velocidad. Esto que hablaba antes de la recta tangente, en este caso pasa el proceso inverso. La recta tangente es cada vez más achatada. Eso me indica que es cada vez menos velocidad, por lo tanto está frenando. Y esta parábola empieza en su vértice, no, al contrario, termina en su vértice. Termina en velocidad igual a 0. Entonces empieza con una cierta velocidad, que es la máxima que había tenido, cada vez menos velocidad, hasta que finaliza con una velocidad igual a 0. En esta segunda parábola tengo que considerar tiempo inicial y posición inicial, porque esta tampoco empieza en 0, 0. La primera parábola sí empezaba en 0, 0, esta no, esta empieza más adelante, en otro tiempo y otra posición. Tengan en cuenta eso si van a usar las ecuaciones de MRV para analizar a esta parábola. Entonces, empieza con 0, acelera, llega a la velocidad máxima, la mantiene por un tiempo y luego frena hasta llegar a 0. Bueno, ahora veamos qué hay que hacer si en vez de esto les dan un gráfico de velocidad en función de tiempo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es una recta? No exactamente. Estos son dos rectas. Hay un quiebre. Ahí donde se quiebra, tienen que darse cuenta que hay un cambio en la pendiente. O sea que este tramo tiene una pendiente y este tramo tiene otra pendiente. En cada tramo es pendiente constante, pero en total, en todo el proceso no es pendiente constante, porque hay dos pendientes. ¿Qué me indica la pendiente en este caso? La aceleración. En un gráfico de velocidad en función de tiempo, la pendiente es la aceleración. Entonces acá hay dos aceleraciones. ¿Y eso qué tipo de movimiento sería? Serían dos MRV. Un MRV para una aceleración y otro MRV distinto con la otra aceleración. ¿Qué podemos decir acerca de estas aceleraciones? Estas rectas son decrecientes, van bajando. Entonces me indica que la aceleración es negativa. Ambas aceleraciones son negativas, pero de distinto módulo. Una es más grande que la otra. ¿Cómo sé cuál de las dos es más grande? Muy fácil, el más empinado. ¿Cuál de los dos es más empinado? El primero. El primero es bastante empinado, eso es mucha aceleración, y el segundo no es tan empinado, más achatadito, eso es poca aceleración. ¿Qué más? ¿Acelera o frena? El gran dilema. Habíamos dicho que el signo de la aceleración no me indica si acelera o frena. Necesito más información para sacar esa conclusión. Primer tramo, el de la primera aceleración. La velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Se están peleando entre sí. Aceleración y velocidad no están de acuerdo entre ellas. Entonces está frenando. Velocidad positiva, aceleración negativa, frena. Acá no le pusieron números, pero imaginen que se van acercando cada vez más al cero. Si me acerco a cero estoy frenando, si me alejo de cero estoy acelerando. Entonces esta primera recta se acerca a cero y eso me indica que está frenando. Segunda recta, ¿cómo es? Se aleja de cero.
está acelerando. Pero habíamos dicho que su aceleración es negativa. Sí, señor, puede estar acelerando aunque tenga aceleración negativa. ¿Cómo funciona esto? Los números negativos, cuando son menores, son cada vez más grandes. Por ejemplo, -3 lo tengo que graficar más abajo que -2. En valor relativo, -3 es menor a -2, pero -3 tiene módulo más grande que -2. Lo que importa para saber si va rápido o va lento es el módulo. Se tienen que olvidar del signo ahí. -3 es más módulo que -2, entonces una velocidad que valga -3 es más rápido que una velocidad que valga -2. La grafico más abajo, pero es más rápido. Entonces, aceleración negativa me indica que lo grafico más abajo. Pero que sean velocidades negativas implica que una aceleración negativa es una aceleración que acelera. Si las dos son negativas, velocidad es negativa y aceleración es negativa, están de acuerdo entre sí, están colaborando para que el objeto vaya cada vez más rápido. Aceleración y velocidad con el mismo signo, ya sea las dos negativas o las dos positivas, aceleran. Cuando se pelean, una positiva y una negativa, no importa cuál es cuál, ahí es cuando frena. Entonces piensen, ¿están de acuerdo o están contrarias? Si están contrarias, frenan, si están de acuerdo, aceleran. Y otro truco que pueden usar con este tipo de gráficos, en el caso de que les preguntaran algo acerca de la distancia o del desplazamiento, una manera de que pueda permitirles ahorrarles algunas cuentas, en vez de tener que usar las ecuaciones de MRV, lo que pueden hacer es el área. ¿Por qué área? Resulta que cuando hacen la pendiente están derivando y cuando hacen el área están integrando. La integral es lo contrario de la derivada. Decimos que la aceleración, que dijimos que era la pendiente, es la derivada de la velocidad y por el contrario, el desplazamiento es la integral de la velocidad. Entonces, no hace falta que sepan hacer reglas de integración, que lo van a ver en matemática, pero no importa. Simplemente tienen que saber calcular un área. ¿Cómo se calcula un área? Depende de la forma geométrica que tengan. En este caso es muy fácil, son triángulos. Área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, haciendo base por altura sobre 2, tienen los desplazamientos. Atención, ¿qué toman como base? Eso es lo que siempre se equivocan cuando analizan gráficos y se equivocan en lo mismo en los problemas de calorimetría. Les pongo otro ejemplo. En este caso, el ancho total es 10 y eso es lo que figura en el eje X, figura 10. Pero para hacer las cuentas no van a usar 10. Si el total es 10 y el primer tramo es 7, el ancho del segundo tramo es 3. Los tienen que restar. Final menos inicial. En este caso lo mismo. Si ustedes tienen dos valores de tiempo y les interesa esa base, es el valor final de tiempo menos el valor inicial de tiempo. Porque si no, en vez de medir esto, están midiendo todo esto desde el principio. Y esa no es la base del triángulo. La base del triángulo es esta parte. Sin contar esto, que eso es la base del otro triángulo. Tienen que tener en cuenta si esta área que están sacando está por arriba del eje X o por abajo del eje X. Si está por arriba del eje X, están trabajando con velocidades positivas, o sea que está avanzando. Y si está por debajo del eje X, están trabajando con velocidades negativas, o sea que está retrocediendo. Este móvil en esta parte avanza y en esta parte retrocede. Entonces, desplazamiento positivo cuando avanza, desplazamiento negativo cuando retrocede. Desplazamiento neto, total, y los tendrán que restar, porque uno es positivo y otro es negativo. Y por último, algo que es poco común que tomen, pero por las dudas se los tengo que dar, es el gráfico de aceleración en función del tiempo. Típicamente van a ser así todas horizontales, porque para los movimientos que ustedes estudiaron, las aceleraciones tienen que ser constantes. En este caso hay dos aceleraciones, pero en cada tramo constante. Entonces una recta horizontal les indica que lo que hay en el eje Y, en este caso la aceleración, es constante. Pero solo en ese tramo, hasta que termine esa horizontal. Después cuando pega este saltito y vamos a la otra horizontal,
ahí es otra aceleración y otra vez se mantiene esa aceleración hasta el final. La velocidad es la integral de la aceleración. Entonces cuando yo haga estas áreas, eso me va a dar la variación de la velocidad. ¿Y eso qué me indica? ¿Acelera, frena, cambia de dirección o no? ¿Velocidad es positiva, velocidad es negativa? Necesitaría un dato más para saber eso. Lean bien el enunciado a ver si les da ese dato. No generalicen, no lo presupongan si el enunciado no lo aclara. Tienen que saber algo acerca de la velocidad inicial, porque la variación de velocidad es desde la inicial cuánto se corrió. Si la inicial era negativa y le estoy sumando algo, puede ser que se vuelva positiva, o puede ser que llegue a 0. Si la inicial era positiva y le estoy sumando algo, se va a quedar positiva. ¿Cómo es esa variación? En esta parte donde la aceleración es positiva, sería una variación positiva. Y en esta otra parte donde la aceleración es negativa, le estoy restando algo. Entonces, si yo tengo la velocidad inicial, le sumo esta área y ahí me da la velocidad final de este tramo, no de todo el proceso. Para saber la velocidad final de todo el proceso, necesitaría saber la velocidad de este punto. Y para eso sí tengo que incluir las dos áreas. Le tengo que sumar esta área que es positiva porque está por arriba del eje X y le tengo que restar esta área que es negativa porque está debajo del eje X. Entonces, inicial más esto menos esto, ahí recién me da la final. Y por último les quería mostrar, así como curiosidad, varios gráficos que van a tener que estudiar cuando cursen materias de la carrera de medicina, para que sepan más o menos cuál es la utilidad en medicina de saber interpretar gráficos. Eso incluye algo que tanto nos preocupa ahora, todo eso de aplanar la curva y a ver si el pico viene o no viene. Les recomiendo el video de Cecilia Sobico, que se llama Cinemática del Coronavirus. Ahí explica cómo interpretar ese tipo de gráficos epidemiológicos. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego!